Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. ¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Bienvenidos a nuestro espacio en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. Qué bueno poderlos saludar en esta hora del día, en esta semana de reflexión. Qué interesante poder traer esos temas de reflexión, de espiritualidad en la Semana Santa, en los micrófonos de Al Día Noticias. Y en esta oportunidad hemos invitado a Diana Nieva. Ella es líder espiritual de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. También es conocida esta organización como ICT a nivel internacional o ICT. Por eso la invitamos a ella para que nos acompañe en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. Le saluda Al Día Noticias, Diana Nieva. Muy buenas, muy buenas. Le saludamos desde estos micrófonos de la espiritualidad. Hola, John Didier, Dios te bendiga. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan en este momento. Un abrazo. Bueno, estamos en esta Semana Santa y realmente uno se pregunta, ¿para qué es la Semana Santa? De entre otras cosas, por fuerza mayor, ahora por la pandemia, pues se ha tenido mucha gente que quedar encerrada y en la casa y se recomienda no salir a visitar a la familia, pero normalmente estaba la cultura de todos los países utilizando la Semana Santa como un periodo de vacaciones. De hecho, que se le cambió el nombre a Parranda Santa. ¿Para qué es la Semana Santa? Usted como líder espiritual, como conocedora de la palabra de Dios. Bueno, John Didier, la Semana Santa, más que hablar para lo que no es, porque digamos que tal vez hemos sido criados o estamos inmersos en medio de una cultura de mucha tradición, ¿cierto? Más que hablar de tradiciones, de lo que se puede o no se debe o no se puede hacer, es más entender el sentido de este tiempo, ¿cierto? Es más entender la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque si bien recordamos, pues la tradición en Semana Santa es recordar la vida, muerte del Señor Jesucristo, su sacrificio hecho en la cruz. Y sí, básicamente es un tiempo para nosotros meditar, para nosotros recordar y aún nosotros poder celebrar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que vino a traernos un cambio en nuestra vida. Sí, recordemos un poco cómo era la Semana Santa en el pasado. De hecho, no se podía escuchar música, no se podía, Sí. las mamás no podían alegar, todo, había una serie de hábitos, costumbres que para hoy ya se han perdido. Y hoy, por ejemplo, ¿usted cómo analizaría eso que se hacía antes, no comer carne, por ejemplo, que se mantiene algunas cosas de estas? ¿Cómo analiza esas costumbres de hace 30, 40, 50 años a lo que hoy usted conoce frente a lo que usted conoce hoy de la palabra de Dios? Realmente, para eso es la Semana Santa. ¿Es pecado escuchar música, por ejemplo, o alegar en la casa? Sí, digamos que lo que te decía al inicio, las tradiciones que desde crianza, tal vez, uno escuchó, ¿cierto? De lo que no se podía o no se debía hacer. Por ejemplo, donde yo fui criada, hablaban de que la persona no se podía ir a piscina, ni a río, ni a nada, nada que tuviera, pues, tal vez sentido de paseo. No se podía consumir carne, no se podía bailar, no se podía, bueno, digamos que según la cultura, ¿no? También pues hay ritos y tradiciones. Pero pues más que el no se debe, ¿sí?
o vivir la Semana Santa como una tradición, pienso que todo eso nos hace perder de vista el significado, el verdadero significado de la Semana Santa, ¿sí? Más que si nos concentramos en lo que es pecado o no es pecado hacer por tradición humana, más no porque lo diga la palabra de Dios. Perdemos el verdadero sentido de lo que es la Semana Santa, que pues es el recordar esa vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y de hecho, no solamente en la Semana Santa, ¿cierto? Lo recordamos. ¿Sí? No solamente en la Semana Santa lo tenemos presente, sino que pues debe convertirse en nuestro estilo de vida. Bueno, pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Antes, por ejemplo, ni siquiera se podía escuchar música y ahorita nos fuimos al otro extremo, Sí. al paseo, a la borrachera, a la finca, y del Señor absolutamente nada. La pregunta que yo le hacía incluso a Jaime Dueñas es, ¿Jesús sí existió? Y si existió, ¿por qué la gente no cree en él? Claro, claro que el Señor Jesucristo existió. No solamente lo dice la Biblia, pues que es nuestro manual de vida, sino también la historia, ¿cierto? Como tal, la historia habla del Señor Jesús que estuvo aquí en la tierra, que vivió. ¿Y por qué la gente no cree en él? Pues digamos que también tiene que ver la fe, ¿cierto? El creer, pues su misma palabra lo indica, es tener esa fe, esa certeza. Para hoy en día, tal vez es muy fácil creer, pues la gente tiende a creer más en lo que ve, ¿sí? Que en lo que no ve, ¿cierto? Entonces, o en lo que no podemos palpar o no se puede demostrar como tal. Pero claro, el Señor Jesucristo existió y parte de toda persona el disponer su corazón y el decidir creer, no porque otro lo diga, sino en la convicción de su corazón, porque la palabra de Dios lo dice, y su palabra es fiel y verdadera, que el Señor Jesucristo efectivamente existió, no solamente existió, existe, vive, ¿sí? Vive y el cambio de vida es una muestra de que Él vive aún y llega para traer a nuestro corazón y el corazón de todo aquel que se dispone una vida nueva. Bueno, usted es madre de familia, es líder espiritual. Uh-huh. Si una persona realmente quiere cambiar su comportamiento, su vida, reconoce que está equivocándose, ¿cuál es esa manera de agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para hacer la voluntad de Dios, para agradarlo sin entrar en fanatismos y sin entrar a que tengo que estar metido en una iglesia todo el tiempo? Uh-huh. Así es, John Lidia. Bueno, como tú lo dices, soy madre de familia, tengo 2 hijos y pues en realidad desde que estaban en el vientre siempre les he transmitido esa existencia de Dios, ¿sí? De Dios porque aún sus mismas vidas hacen parte de un milagro de Dios. Eh, ¿Cómo agradar a Dios? Pues la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo parte de allí. Y la vida cristiana es una vida práctica, ¿sí? La Biblia es práctica. El Señor Jesucristo, por eso nosotros estamos llamados a identificarnos con su vida, con su muerte, con su resurrección. Pero hablándolo en cuanto a su vida, pues porque Él vivió el día a día, vivió lo que nosotros vivimos aquí hoy en nuestra humanidad, las situaciones que tal vez son complejas de afrontar, Él las vivió, el dolor, lo difícil, situaciones adversas, Él las vivió. Entonces, es ese identificarnos con Él y traer la palabra de Dios a la práctica, ¿sí? En nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con los miembros de nuestra... Sí, correcto. Voltage is insufficient. Please charge. Sí, le estamos escuchando. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahí le estamos escuchando. Retomamos la conversación. Listo. ¿Hasta dónde me escuchaste? Ya
¿Quedó clara la pregunta? Sí, en cuanto a la manera de reconvenir a los niños, porque recordemos que en este sentido, por estos días se está abriendo una preocupación en la sociedad en torno a la crianza, la educación y el cuidado de los niños, si se les debe o no castigar a los niños, si se les debe reprender, de qué manera se debe hacer, pero también nos vamos a los extremos del maltrato físico a los niños que hay en algunas zonas del país, el caso de la niña Sofía, por ejemplo, que ha estremecido Ujú. a nuestra sociedad. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo hace un padre? Sí, la crianza nadie ha dicho que sea fácil, ¿cierto? Y lo digo por vivencia propia. Nunca, no es fácil la crianza, y todo hace parte de un equilibrio, ¿sí? Todo hace parte de un equilibrio, de entender que los niños aprenden es con nuestro ejemplo, y aún su comportamiento me lleva a mí a tener que identificar como madre o padre, como adulto, qué es lo que está percibiendo el niño o la niña de mí, qué es lo que le estoy reflejando, que lo lleva también a actuar de esa manera, porque son ejemplos aprendidos y vistos en otras personas. Entonces, así como le enseño lo bueno, también le enseño lo malo, ¿sí? A veces somos expertos en decirle al niño, no haga tal cosa, pero no nos damos cuenta, ahí sí como dice la palabra de Dios, vemos la paja, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, le decimos al niño todo el tiempo, así como les decía en la anterior respuesta, la Biblia es práctica, ¿cierto? Lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria, ponerla en práctica. Pues asimismo, nuestros hijos, los niños, deben verlo en nosotros, ¿sí? Ellos puede ser que no sepan leer textualmente la Biblia, pero ellos deben leer la Biblia en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. ¿Sí? Cuando un niño, una niña ve a su padre, a su madre actuar, pues lo que está viendo es cuál es esa imagen de Dios, del Dios que buscan sus padres, ¿sí? Que haya una consecuencia, ¿cierto? Algo consecuente entre el Dios que le estoy hablando, pero también en mis actos. Entonces, todo parte en la crianza en un equilibrio, ¿sí? Ni muy permisivos, ni muy castigadores, un equilibrio, ¿sí? Y pienso, Johnny, y aún digamos, por experiencia propia, pues ese equilibrio se lo da a uno el Señor, ¿sí? El Espíritu Santo le da a uno esa guía, ese equilibrio aún en las emociones, porque uno puede dejarse llevar muchas veces tal vez por el mal genio, eh, por el mal comportamiento, y necesita esa guía porque pues uno no sabe cómo hacerlo mejor, ¿sí? Y uno tal vez hasta replica cosas o situaciones que vivió en su niñez y de la forma como lo criaron a uno, bien o mal, y lo replica en la crianza que estamos teniendo con nuestros hijos. Entonces, no hay mayor y mejor ejemplo pues que lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la crianza y comportamiento de nuestros hijos y de nosotros como padres. Eso quiere decir que es fundamental el ejemplo que uno como padre le pueda dar a Sí. sus hijos, más que con las palabras, hablarle con el ejemplo. Luego, si yo le quiero enseñar al hijo a que lea la palabra de Dios, yo debo hacerlo. Y volviendo a la pregunta anterior, donde se les interrumpió un poco por la comunicación, ¿cómo entonces lograr tener una dinámica, una serie de hábitos, de manera que yo me pueda acercar a Dios, pueda desarrollar una fe sin que eso raye, le decía yo, en el fanatismo para evitar, porque eso seguramente a muchas personas no les puede gustar, pero si quieren tener una espiritualidad, si quieren tener una intimidad con Dios, si quieren tener una comunicación con Dios, cómo sentir que realmente Dios me escucha, que sí oye mi oración. Bueno, todo parte de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, porque ahí empieza nuestra comunión y nuestra relación con Dios, ¿sí? Y claro, digamos que no se trata de un fanatismo ni un código ético de lo que debo y no debo hacer, ¿cierto? La vida cristiana no se trata de eso, ni la Biblia tampoco es un qué debo y no debo hacer. Se trata en mi comunión con Dios, Dios mismo se va encargando
de enseñarme en ese día a día, en ese trato con Dios. Trato con Dios, me dejo tratar con Dios. Y no hay mejor manera que conocer una persona que en la medida que tratemos con esa persona. Yo les cuento un poquito mi testimonio personal. Yo, antes de conocer al Señor y recibirlo en mi corazón como Señor y Salvador, ¿De qué edad por lo ejemplo, conoció? yo lo conocí, bueno, para mí muy joven, a los 18 años, tuve ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero digamos que yo venía con hábitos pues que había adquirido y de hecho en ese momento, cuando empiezo ese tratar con Dios, pues no fue como radical lo que yo dejé de hacer, de esos malos hábitos. Por ejemplo, yo fumaba, ¿sí? Yo fumaba y pues en la Biblia no me hablan puntualmente de no fumes, pero sí me hablan perdón, que debo cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, para agradar a Dios, primero, pues es con fe, pero también tengo que saber qué dice mi manual de vida, o sea, qué dice ese manual de vida eh, que Dios me dejó pues para que me vaya bien y para que yo viva una vida feliz, realizada, plena, y esa es su manera, no es a la mía. Si bien es cierto, no queremos caer en un fanatismo, tampoco ser tan laxos, ¿cierto? De la gracia y vivir en gracia y no sujetarnos pues a lo que Dios me dice que debo hacer y poner por obra en su palabra. Entonces todo parte de mi fe hacia el Señor, de tratar y conocer a Dios, o sea, en la medida en que lo voy tratando, lo voy conociendo y me dejo tratar por Dios. ¿Por qué cree que le da tanta pereza a uno buscar las cosas de Dios? Que lo invitan a uno a una reunión o que alguien le viene a hablar a uno de Dios y da como cierta pereza. ¿Por qué? No nos damos la oportunidad, yo pienso que no nos damos la oportunidad de conocer eso tan bueno que nos están ofreciendo. Lo que te decía en algún momento, el ser humano tiende más a creer en lo que ve y es tangible, ¿sí? Eh, y le cuesta creer en lo que no ve, ¿sí? Yo lo asemejo mucho en la crianza, pues, con mis niños, mis hijos. Les doy a probar, les quiero dar a probar algo nuevo, algo diferente, cocino un plato nuevo, algo que sale, pues, de la rutina, y ellos lo ven y dicen, no, no quiero, y yo les digo, no te niegues a esa oportunidad de tal vez te vas a perder del sabor más delicioso que has probado en tu vida, simplemente por el no quiero, no me apetece, no necesito, no me provoca. Y nos suele pasar eso, ¿cierto? Creemos que no necesitamos de Dios, que vivo mi vida a mi manera, que no necesito y no quiero que alguien, digamos, me encasille, y nos perdemos pues de esa gran oportunidad y la oportunidad de nuestra vida de lograr cambiarla y vivir una vida con propósito, con sentido, una vida plena. ¿Qué milagro ha hecho Dios en su vida? Milagros muchos, ¿sí? Pues no podría hablar solo de un milagro, en realidad son muchos los milagros que he visto, que he vivido, que he palpado de parte de Dios. El primer milagro cuando lo recibí en mi corazón y empezó a cambiar mi vida. Muchas situaciones, personas, yo vivía una dependencia emocional muy fuerte, que de muchas maneras había querido dejar y no había podido, ¿sí? Y eso es un milagro que el Señor Jesucristo al entrar en mi corazón, Él mismo se encargó, no de una manera, digamos, emocional, sino espiritual. Él mismo poco a poco fue haciendo ese cambio en mi manera de pensar, en mi manera de verme a mí misma, en mi manera de actuar. Y eso es un milagro, ¿sí? Lo que no logra el mundo, lo que no logra la ciencia, lo que no logra la psicología, lo que no logra nada ni nadie, lo logró el Señor, ¿sí? He recibido, pues no, muchísimos milagros en mi vida, el milagro de mi matrimonio, contra, contra todo pronóstico, pues, me casé, el milagro de mis hijos, yo pues tenía una condición en mi vientre,
tenía endometriosis grado 4, el diagnóstico era esterilidad, y después de 7 años de matrimonio y de búsqueda de ese bebé, el Señor nos permitió luego ir a Israel, en el río Jordán. Tuve la oportunidad de que nuestra madre en la fe orara por mí, la doctora Lolita, y allí el Señor sanó mi vientre. Tengo 2 preciosos hijos, y pues cada día es un milagro. En realidad, y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que cada día es un milagro. Ujú. Bueno, dice la palabra de Dios que parte de la bendición de Él es que la mujer pueda tener hijos. Usted se declara que era una mujer estéril y después de 7 años de oración, pues ha logrado tener 2 hijos. ¿Por qué entran los hogares, los matrimonios en crisis? ¿Qué le diría usted a esa mujer o a ese hombre que nos está viendo, que nos está escuchando y su matrimonio tiene problemas? ¿Por qué los matrimonios tienen tantos problemas y se terminan separando? Si se casaron porque se amaban y con la bendición de Dios. Claro, y uno se casa no para fracasar, uno se casa pues esperando llegar, digamos, hasta donde el Señor lo permita, juntos, ¿cierto? Y llegar viviendo bien, no como que tratando de sobrevivir, o aquí no hay quien viva, sino pues felices, ¿sí? Ese es el propósito del matrimonio, glorificar a Dios. El matrimonio no es fácil, ¿sí? No es fácil en nuestras fuerzas, no es fácil viviéndolos humanamente solos, sin el Señor. El cordón de 3 dobleces nunca se rompe, no se rompe, ¿sí? Difícilmente se rompe. Y es allí el esposo, la esposa y el Señor, ¿sí? Ese cordón de 3 dobleces. Entonces, bien lo dice la palabra de Dios, que vendrán ríos, fuertes vientos, darán con ímpetu, pero la casa, el matrimonio no cae cuando es fundamentada sobre la roca. O sea, cuando yo me dispongo a oír la palabra de Dios, a poner en práctica la palabra de Dios como persona y en mi rol de esposo, de esposa, de madre, de padre, cumplir con lo que Dios dice en su palabra, y es nuestra mejor garantía. Entonces yo creo que por ahí es donde muchas veces el matrimonio, por no vivir esa comunión con Dios, los 3, caminar, ¿sí? Los 3, tomar decisiones, el matrimonio y el Señor juntos, los 3, es por ahí por donde se va agrietando el matrimonio, cuando no hay un perdón, cuando no hay unas palabras de afirmación, unas palabras de aliento, cuando no se escuchan el uno al otro. Y todo esto son los consejos pues, que Dios nos da en su palabra, cómo debemos vivir en nuestro matrimonio. Entonces ¿Dónde, es poner... sí, dónde es donde más está fallando hoy la mujer para que el matrimonio entre en crisis? ¿Y dónde está fallando el hombre? Pues no diría que hoy, John, pienso que, o sea, la Biblia es un manual de vida desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, los principios de Dios, ¿sí? No diría que hoy ha habido y ha existido siempre crisis en los roles, crisis en los valores, ausencia de los padres en no asumir su paternidad, su maternidad, y como esposas, ¿no? Asumir ese rol como esposas, el ser ayudas idóneas, el ser amigas, el ser amantes de nuestro esposo, ¿sí? Cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Y así lo mismo el esposo, ¿cierto? El ser cabeza, el ser ejemplo, el ser autoridad, no autoritario, sino el ser y ejercer la autoridad. Eh, entonces es algo que no es de ahora, es de siempre, y es decisión de cada uno vivir. Sí. Bueno, regálenos esa oración para recibir al Señor Jesucristo para que esta Semana Santa parta en 2 la vida de muchas personas. Muy bien, entonces allí donde están, yo les invito a que cerremos nuestros ojos, y más que palabras, se trata de hacerlo con fe y con la certeza en tu corazón de estar recibiendo al Salvador de tu vida. Que allí donde estás, donde tú te encuentras, que seas
abriendo la puerta de tu corazón al Señor. Su palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que allí donde estás, yo te invito a que repitas después de mí con toda tu fe y de una forma consciente y personal. Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y te invito para que entres a mi vida como Señor y mi Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Diana Nieva, líder espiritual de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, ICT, ICT, gracias por estar en Al Día Noticias. A ti, John Didier, muchas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga. Y Dios les bendiga a todos. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.